Este archivo no debía ver la luz. Durante años, el expediente del Valle de San Esteban, 1974, quedó enterrado en un armario sin etiqueta, como si alguien hubiera decidido que era más seguro olvidarlo que explicarlo. Entre estas páginas hay informes incompletos, fotografías que no encajan con ningún fenómeno conocido y la declaración de un solo hombre. Un guardabosques que aseguró haber entrado en un lugar donde los animales duermen. Pero el valle está despierto. Lo que vas a escuchar no es una leyenda. Es la reconstrucción cuidadosa de un caso que nadie quiso volver a medir. El Valle de San Esteban siempre fue un lugar silencioso, pero en el otoño de 1974, ese silencio dejó de ser una cualidad y se convirtió en un aviso. Desde la ladera, antes de descender por el camino estrecho, se podía ver la depresión que formaba el valle como una boca abierta entre montes inmóviles. La luz allí dentro parecía detenida, sin dirección, como si hubiera sido filtrada por un cristal opaco. No había sombras en ninguna parte, ninguna. Y eso, incluso antes de encontrar los cuerpos, ya era un signo de que algo había dejado de comportarse como debía. El guardabosques había recorrido esas laderas toda su vida, pero aquella mañana sintió que avanzaba hacia un territorio que no reconocía. No era miedo lo que lo acompañaba, sino una atención excesiva, casi dolorosa, como si cada sonido fuera absorbido antes de llegar a sus oídos. La hojarasca no crujió bajo sus botas. Las ramas no se mecieron a su paso. Incluso su respiración se dispersaba sin ecos, como si el aire rechazara cualquier intento de propagarse dentro del valle. Cuando llegó al llano central, vio el primer cuerpo, un cervatillo joven, acostado con una calma impropia, como si hubiera decidido dormir en mitad del pasto húmedo. Pero al acercarse, notó que no respiraba. No había rigidez, no había rastro de lucha, ni heridas, ni espasmos congelados. Solo la quietud absoluta de un sueño incompleto. A unos metros, un zorro yacía en la misma postura. Luego, 2 aves. Luego, 3. Casi todos mirando en la misma dirección, como si hubieran respondido a un llamado común. Lo más perturbador no era la muerte, sino la organización. Ningún animal parecía haber colapsado en desesperación. Todos habían elegido una postura natural, casi cómoda, y algo peor, la disposición general parecía obedecer una geometría invisible. Las distancias, los ángulos, las direcciones, nada era aleatorio. Nada. Como si el valle hubiese ajustado cada cuerpo para convertirlo en parte de un patrón que solo él entendía. El aire mismo parecía participar del fenómeno. No era denso por humedad, sino por intención. Cada vez que el guardabosques daba un paso, algo en la atmósfera se reacomodaba, no para apartarse, sino para medirlo. Y entonces notó otro detalle. Aunque había amanecido hacía menos de 1 hora, la temperatura en el centro del valle era más baja que en los bordes, como si el corazón del lugar perteneciera a otra estación. Fue entonces cuando el guardabosques comprendió que aquello no era un lugar muerto, era un lugar despierto, y cada animal tendido a su alrededor no era un cuerpo abandonado, sino un registro, un dato, una medida. Y ahora había un nuevo elemento dentro del patrón: él. El valle no figuraba en informes oficiales, ni en mapas detallados, ni en los relatos que los habitantes de San Esteban compartían junto al fogón. No porque fuera un lugar prohibido, sino porque nunca había dado razones para ser mencionado. Era solo una depresión entre montes, un pliegue de la tierra que servía de paso para venados, zorros y aves que buscaban un respiro entre estaciones. Nadie lo estudiaba, nadie lo temía, nadie lo necesitaba, hasta que el silencio dejó de ser un elemento más del paisaje y comenzó a comportarse como algo separado del mundo.
Durante días los pastores notaron ausencias pequeñas, rastros que no continuaban, huellas que aparecían sin retorno, movimientos nocturnos que no tenían eco. Las historias empezaron como advertencias vagas. Algo anda distinto allá abajo. Pero no había pruebas que las sostuvieran. Hasta que una mañana los animales dejaron de volver. No uno, no dos, decenas. Animales que jamás se internaban demasiado en el valle aparecieron tendidos en patrones extrañamente serenos, como si hubieran caído en un sueño profundo del que nadie podía despertarlos. Fue entonces cuando el joven guardabosques mexicano, recién asignado a la región, recibió la orden de descender. No llevaba más que una libreta, un lápiz, una cantimplora y la experiencia suficiente para distinguir un bosque enfermo de un territorio alterado. Al llegar al borde, sintió que el valle tenía un peso extraño, como si la atmósfera hubiera sido comprimida. La luz bajaba sin dirección, el aire parecía no querer propagarse, y aunque no había movimiento alguno, la sensación era la de un lugar que esperaba, un sitio que había sido interrumpido. Lo que encontró allí dentro no se parecía a ningún caso documentado. No había cadáveres, no había señales de veneno, depredación ni estampida. Los animales estaban dormidos, dormidos de un modo imposible. Una quietud tan profunda que no podía confundirse con muerte, pero tampoco podía explicarse con vida. Respiración mínima, casi conceptual, apenas un ritmo que rozaba la frontera entre presencia y ausencia. Y lo que más inquietó al guardabosques no fue la quietud, sino la organización. A medida que avanzaba, comprendía que las posiciones no eran naturales. Venados, zorros, cuatíes, aves, todos dispuestos según un patrón que nadie había diseñado y que, sin embargo, obedecía una lógica precisa. Distancias medidas, orientaciones repetidas, líneas invisibles que unían cuerpos que jamás habrían interactuado entre sí. Era como si algo, no alguien, sino algo, hubiera redistribuido cada forma, cada volumen, cada punto del terreno. Antes de continuar con la investigación profunda que estás a punto de oír, quiero invitarte a participar de este viaje con atención total. Si te gustan relatos así, oscuros, densos, sin explicaciones fáciles, te pido que te suscribas al canal. Tu apoyo permite que sigamos explorando lugares donde la realidad pierde estabilidad. También deja tu like para que el algoritmo no entierre esta historia en el silencio. Y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Es fascinante ver cómo estos relatos conectan a espectadores de todo el mundo. Ahora sí, descendamos juntos. Cuando el guardabosques mexicano llegó por segunda vez al límite del valle, la sensación fue más clara que en su primera entrada. No cruzaba hacia un lugar, sino hacia un estado distinto del aire. Había caminado por esas mismas montañas desde niño. Conocía cada raíz torcida y cada piedra suelta del sendero. Pero aquella mañana de 1974, la frontera del valle parecía más nítida, como si la tierra hubiera delineado una línea delgada entre lo que aceptaba y lo que rechazaba. Se detuvo unos segundos antes de dar el primer paso. La luz que flotaba sobre el valle no tenía dirección. Era un resplandor uniforme, sin sombras, con un tinte leve que no correspondía a ninguna hora del día. Aquel brillo mate le recordaba el interior de ciertas iglesias viejas, donde la luz parece entrar cansada. Respiró hondo. El aire olía a nada. Ni humedad, ni resina, ni hierba. Nada. Un vacío que no era ausencia, era negación. Cuando cruzó, su primera impresión fue que el sonido había perdido paredes. No había rebote, no había eco, no había profundidad. Cada paso que daba parecía ser tragado por la tierra con una educación antinatural.
ajustó el cinturón en el que llevaba su cantimplora y avanzó con la libreta en la mano. Desde arriba había visto a los animales adormecidos. Ahora quería entender por qué el patrón que formaban parecía tan preciso. El primer venado cola blanca estaba exactamente donde lo había visto antes, acostado sobre el costado derecho, respirando tan lentamente que la vida parecía más un gesto que una condición. El guardabosques se inclinó para observar el pecho del animal. La piel subía y bajaba en una secuencia milimétrica, como si alguien hubiera programado su respiración. La hierba bajo su cuerpo no estaba aplastada, solo curvada, como si hubiera cedido por voluntad propia. Un comportamiento imposible. Anotó: la vida aquí no se comporta como vida, pero tampoco como muerte. A pocos metros, un zorro gris estaba tendido con la misma calma inquietante. Las patas delanteras dobladas bajo el pecho, la cabeza ladeada como si escuchara algo en sueños. La respiración era aún más sutil que la del venado, casi conceptual. No había temblor, ni sobresalto, ni movimientos involuntarios. El estado de sueño era tan absoluto que resultaba ofensivo para el instinto animal. Los zorros jamás dormían así en campo abierto. El guardabosques avanzó un poco más. Cada animal que encontraba reforzaba la misma lógica. Coatíes dormidos, como si hubieran completado una jornada extenuante, guajolotes inmóviles en un reposo tan perfecto que parecía ensayado, águilas jóvenes con sus garras relajadas sobre el suelo, como si hubieran aterrizado suavemente antes de sucumbir al sueño. Aquello no era un fenómeno biológico, era una organización, y mientras más avanzaba, más evidente se hacía que esa organización respondía a un diseño. No uno humano, ni uno animal. Algo más básico, más grande y más paciente que cualquiera de ellos. Se detuvo frente a un claro en el que varios venados estaban dispuestos siguiendo una curva suave. Desde arriba habría parecido una media luna irregular. Desde su posición, sin embargo, podía ver que esa curva coincidía con la inclinación del terreno, como si el valle hubiera ajustado sus cuerpos para corregir una imperfección, un acto que no tenía propósito, pero sí intención. Entonces ocurrió algo nuevo, no un sonido, no un movimiento, una percepción. El aire cambió, como si hubiese reconocido su presencia. La sensación comenzó en su piel, una presión leve, casi una caricia estática que recorrió sus brazos, deteniéndose justo sobre el bigote espeso que llevaba desde hacía años. El guardabosques sabía distinguir el miedo de la alerta. Lo que sintió ahora era otra cosa, un reconocimiento. El valle lo había registrado, no como intruso, no como amenaza, como dato. A su alrededor, los animales parecían enteramente inconscientes de su presencia, pero algo en sus posturas, un ángulo mínimo del cuello, la dirección de un hocico, el giro suave de una oreja, parecía haberse ajustado desde la última vez que los vio. Un ajuste tan pequeño que solo alguien obsesivamente atento lo habría notado. Y él lo había notado. El guardabosques retrocedió un paso. El suelo respondió, no con temblor, sino con organización. Las ondulaciones mínimas que había visto desde la ladera se intensificaron lo suficiente para que las sintiera bajo sus botas. Un ritmo irregular, como si la tierra respirara con un pecho demasiado grande para ser visible. Se arrodilló y tocó la hierba. La sintió templada, no por sol, porque allí la luz no calentaba, por otra cosa, por contacto, como si cada brizna hubiera estado en contacto con algo que no estaba allí en ese momento. Anotó, la temperatura obedece a un patrón que no conozco. Dory, mientras escribía eso, sintió que el aire se reorganizaba detrás de él. Giró muy lentamente. No había nada.
Pero la sensación era idéntica a cuando alguien entra en un cuarto silencioso y el espacio cambia, no por ruido, sino por distribución. El valle reaccionaba a su atención, y cada reacción era una invitación o una advertencia. El guardabosques avanzó hacia una formación rocosa que recordaba de sus recorridos antiguos, aunque algo en ella parecía haber cambiado de dimensión. No era más grande ni más pequeña, era más definida, como si la luz del valle la hubiera tallado con una precisión ajena al tiempo. Se acercó con cautela, sosteniendo la libreta con una mano y manteniendo la otra cerca del cinto, no para defenderse, sino para medir la vibración del aire. La roca tenía una concavidad natural en su superficie, un cuenco irregular que siempre había estado allí. Pero ahora contenía un líquido que no debería existir. No por su color, ni por su olor, ya que no tenía ninguno, sino por su comportamiento. El líquido reflejaba el entorno como si tuviera profundidad infinita, aunque la cavidad no superaba los 2 o 3 dedos de hondo. Era como mirar el valle desde un nivel distinto, no desde arriba ni desde abajo, sino desde un ángulo que no pertenecía al mundo. El guardabosques inclinó la cabeza. Su reflejo no aparecía en el líquido. La montaña detrás de él, sí. La roca misma, sí. Los animales dormidos, sí. Sus botas, sí. Pero su rostro, su bigote, sus ojos, no. La primera reacción no fue miedo, sino una curiosidad afilada. ¿Era ausencia o rechazo? Se inclinó un poco más. El líquido vibró, no por movimiento suyo, sino como si detectara su proximidad. Una onda se propagó hacia el centro y regresó hacia los bordes, pero la superficie no subió ni bajó. Era una onda grabada, no una onda real, como un eco visual. Tomó la libreta y escribió: el valle refleja solo lo que quiere ver. Mientras anotaba, un sonido seco lo obligó a girar. No era un crujido ni un golpe, sino un quiebre interno, una fractura en el aire. Las ramas cercanas se inclinaron todas hacia el líquido, aunque no soplara viento alguno, como si obedecieran un gesto. El guardabosques se enderezó. Notó entonces algo que no había percibido antes. Las hojas del suelo formaban un semicírculo perfecto alrededor de la roca. No era casualidad, el patrón se extendía hacia afuera, acompañando la curvatura del cuenco. No era obra de animales ni de personas, era el valle acomodando cada elemento. Se alejó unos pasos para ver mejor la escena. Las marcas de las pezuñas de los venados formaban líneas rectas imposibles. Las pisadas de los coatíes parecían haber sido movidas hacia atrás, incluso las sombras invisibles, porque allí no existían sombras, se insinuaban en direcciones coherentes. No había caos en aquel lugar, solo intención decidió tocar el líquido. No con el dedo, sino con una ramita seca. Fue un error. La ramita entró, pero no salió. No se hundió ni flotó, solo desapareció, como si hubiera sido absorbida por un plano sin profundidad. El guardabosques retrocedió bruscamente, respirando hondo, aunque el aire no regresaba como debería. Entonces el valle respondió, no con movimiento, no con sonido, con precisión. El líquido formó un espejo momentáneo, y en él apareció una figura dormida. No era un animal, era él, el guardabosques, acostado en la misma postura que los venados y los zorros. Respiración mínima, ojos cerrados, uniforme verde perfectamente acomodado, bigote inmóvil, pero él estaba despierto. La contradicción lo atravesó como un golpe sordo. Se tambaleó hacia atrás, intentando racionalizar, medir, entender. Y fue en ese instante cuando comprendió que el valle no estaba copiando lo que veía. Estaba anticipando, registrando, organizando, reordenando posibilidades, y él era una de ellas. El guardabosques retrocedió varios pasos después de ver su propio cuerpo dormido, reflejado en el líquido.
No sentía miedo, sino una claridad repentina. El valle no mostraba imágenes, mostraba posibilidades. No eran espejos ni visiones, era un lenguaje que él no comprendía, pero que, inexplicablemente, estaba aprendiendo a leer. Se alejó de la roca, respirando con dificultad, no por esfuerzo físico, sino porque el aire parecía ahora exigir más espacio dentro del pecho. El simple acto de inhalar era como arrastrar algo invisible. Mientras caminaba, notó que el terreno alrededor había cambiado sutilmente, no en grandes formas. Las montañas seguían donde estaban, sino en proporciones. Una fila de arbustos que recordaba perfectamente estaba ahora 2 o 3 pasos más cerca del límite del llano. Y lo más inquietante, se habían alineado de tal manera que formaban un corredor natural. No había viento, no había animales despiertos, no había intervención humana, solo una invitación silenciosa, casi educada. El corredor era estrecho, lo justo, para que él pudiera avanzar sin dificultad. A cada lado, troncos delgados se inclinaban hacia el centro, aunque no estaban doblados por peso ni por crecimiento. Era un gesto deliberado, como si el valle hubiese diseñado un pasaje temporal para él. Con la libreta apretada contra el pecho, decidió seguir el camino. Cada paso que daba parecía reorganizar el entorno, no de forma brusca, sino como si el bosque respirara en un ritmo distinto al suyo. Los árboles parecían alejarse o acercarse según la dirección en que él miraba. Cuando miraba al frente, el sendero se abría. Cuando giraba la cabeza hacia atrás, las plantas parecían reacomodarse en silencio, sin haber sonado nunca. No había sonido alguno, nada se quebraba, nada se movía. Era como observar una coreografía silenciosa que solo se ejecutaba cuando él no la veía. Cuando llegó al final del corredor, se encontró con algo que no recordaba haber visto en sus recorridos previos. Una piedra enorme, plana, cubierta de patrones muy finos que recordaban grietas, pero no lo eran. Las líneas se repetían en ángulos precisos, formando algo parecido a un diagrama incompleto. Los patrones no parecían naturales, pero tampoco parecían humanos. El guardabosques inclinó el cuerpo para observar mejor las marcas. Notó que todas apuntaban hacia un punto específico del bosque, un punto donde la luz parecía ser más densa que en el resto del valle. Era como si la claridad se hubiera condensado allí, formando un brillo suave, casi imperceptible. Anotó: la luz aquí no ilumina, indica. Caminó hacia ese punto, y con cada paso el bosque se reorganizaba mínimamente. Una rama que antes estaba alta, ahora estaba baja. Una hoja que había caído estaba ahora unos centímetros más lejos. Una piedra tenía un ángulo ligeramente distinto. No eran cambios aleatorios, eran ajustes, como si el valle estuviera corrigiendo el mundo alrededor de él. Al llegar al punto señalado, lo vio. Un tronco caído, aparentemente normal, excepto por una serie de marcas que parecían haber sido dibujadas detrás de su piel. No eran tallas, no eran rasguños, eran líneas perfectamente rectas, sin profundidad, como si fueran sombras que no necesitaban luz para existir. El guardabosques pasó los dedos por encima. No había textura. Las líneas no eran físicas, pero allí estaban. Y entonces escuchó algo por primera vez desde que entró al valle. No un sonido, una ausencia. Un momento en el que el silencio dejó de ser total para convertirse en una pausa. Como si el valle hubiese inhalado profundamente. De repente, el tronco vibró muy ligeramente, lo suficiente para desplazar un copo de polvo. Y al mismo tiempo, los animales dormidos que estaban a su alrededor, 2 venados, un coatí y un guajolote, ajustaron sus posiciones. Un ángulo mínimo en la pata de un venado, la oreja del guajolote movida hacia el norte.
el hocico del coatí apuntando hacia la misma dirección que las marcas del tronco. No era coincidencia, era una reorganización, una respuesta. El guardabosques tomó aire y dio un paso atrás. Las líneas del tronco cambiaron, no todas, solo una. Un deslizamiento casi imperceptible, un desplazamiento de milímetros, pero suficiente para mostrarle que el valle no solo veía lo que él hacía, también esperaba lo que haría después. El guardabosques cerró la libreta. Ya no estaba observando un fenómeno, estaba siendo incorporado a uno. El guardabosques salió del valle con la sensación de que no estaba abandonando un lugar, sino interrumpiendo una conversación. El aire, al cruzar la frontera invisible, recuperó su textura habitual. Volvió el olor a tierra húmeda, a resina de pino, a polvo suspendido. El sonido del crujir de las ramas bajo sus botas regresó como si hubiese estado en silencio por deferencia, no por ausencia. La luz recuperó sombras. Esa simple presencia de sombra, alargada frente a él, le pareció casi un lujo. Mientras descendía hacia San Esteban, intentó repasar mentalmente cada detalle del valle. La roca con el líquido que no reflejaba su rostro, el corredor de vegetación que cambiaba cuando no miraba, las líneas imposibles en el tronco caído. Pero había algo que escapaba constantemente a su memoria, como si el valle hubiese instalado una película transparente entre él y los hechos. Recordaba el miedo, la precisión, el asombro. No lograba recordar con exactitud el orden de las cosas. Eso lo irritó. Al llegar a la oficina forestal, dejó la libreta sobre la mesa de madera y se lavó el rostro en una palangana metálica. El agua estaba más fría de lo habitual, no tanto por la temperatura real, sino por el contraste con la densidad del aire del valle. Cuando levantó la cabeza y se miró en el pequeño espejo colgado en la pared, tuvo una impresión fugaz. Por un segundo, su reflejo parecía llegar tarde, como si su rostro, su bigote, sus ojos, se acomodara al cristal un instante después de que él ya estuviera allí. Sacudió la cabeza, apartó ese pensamiento y abrió la libreta. Las primeras líneas seguían allí, legibles. Las últimas no. Donde antes había escrito sobre la respiración mínima de los animales, el cuenco de líquido y el tronco con líneas imposibles, ahora encontraba palabras que juraría no haber usado. Ajuste, iteración, versión. No estaban escritas con otra letra, era la suya. Pero no recordaba haber elegido esos términos. Pasó la mano sobre el papel, casi esperando sentir un relieve distinto. No había nada, todo era plano. Abrió un cajón de la mesa y sacó papeles viejos, informes anteriores sobre incendios, plagas y derrumbes. Quería comprobar si el valle había aparecido alguna vez en esos documentos. La mayoría estaban fechados muchos años atrás, incluso antes de su llegada. Leía descripciones de tormentas, caída de árboles, extravíos de ganado. Nada mencionaba el valle por nombre, y sin embargo en más de un informe aparecía una expresión repetida: zona de comportamiento poco confiable. Los mapas tampoco lo ayudaban. En uno de ellos, el valle apenas era una curva entre líneas de nivel. En otro, ni siquiera estaba dibujado. La topografía parecía haber sido simplificada, como si alguien hubiera decidido que aquel pliegue de la tierra no merecía ser representado. Estiró los mapas sobre la mesa, superponiéndolos cuidadosamente. Notó algo que lo incomodó más que cualquier anomalía física. Las escalas no coincidían, no por error humano, por rechazo. Era como si el valle hubiera resistido ser puesto en papel. Cerró los ojos un momento y pensó en la carpeta que había encontrado días atrás, la que pertenecía a un guardabosques anterior. Caminó hasta el armario metálico, abrió la puerta dentada y buscó el archivo sin etiqueta. Lo encontró donde lo había dejado, y al mismo tiempo, no.
La carpeta estaba físicamente en el mismo lugar, pero el orden de las hojas parecía haber cambiado. El último documento que recordaba leer, aquel que hablaba de deformaciones en el observador, ahora se encontraba al principio. Más inquietante aún, la caligrafía parecía haber adoptado ciertos rasgos de la suya. No era una copia exacta, pero había similitudes. Como si dos manos distintas hubiesen aprendido una de la otra. El guardabosques apoyó la carpeta sobre la mesa y empezó a leer. En uno de los informes antiguos, escrito más de 40 años antes, encontró una frase subrayada con insistencia. El valle no conserva las medidas, las rehace. En otro, casi al final, alguien había anotado al margen: las rutas cambian cuando no las miras. Sus dedos se detuvieron sobre esa línea. No era solo una coincidencia con lo que acababa de vivir, era una confirmación retrospectiva. Alzó la vista. La oficina seguía siendo la misma. Paredes de madera, una ventana pequeña, la luz entrando con desgano, una silla vacía, el reloj colgado junto a la puerta. Y sin embargo, la distribución del espacio le parecía otra. La mesa ocupaba exactamente el mismo lugar, pero la distancia hasta la ventana se sentía distinta, como si alguien hubiera estirado o comprimido el cuarto mientras él estaba fuera. Decidió comprobarlo. Con una cinta métrica midió la longitud de la pared principal, anotó el número. Luego midió la distancia entre la mesa y la ventana, otro número. Después midió la altura desde el suelo hasta el borde del mapa colgado. Todos los resultados eran razonables, pero al compararlos con pequeñas marcas que había hecho tiempo atrás directamente sobre la madera, descubrió una diferencia de milímetros. No eran errores, eran variaciones. La madera no se encoge así, las paredes no respiran así, los mapas no se desplazan solos. El guardabosques sintió un pensamiento incómodo abrirse paso. ¿Y si el valle no estaba limitado al valle? ¿Y si lo que había allí dentro no era un fenómeno local, sino una forma de reorganización que comenzaba a extenderse por cualquier lugar donde él intentase medir? Lo comprobó de manera instintiva. Tomó la libreta, se miró la mano, observó cómo sujetaba el lápiz. Por un instante tuvo la certeza de que sus dedos eran apenas un poco más largos que esa mañana. No de forma grotesca, milímetros. El tipo de cambio que nadie notaría a menos que estuviera obsesionado con la continuidad, como él. Escribió despacio, pero esta vez mirando su propia letra formarse. El valle se está probando en nosotros. Al terminar la frase, notó que los trazos de su caligrafía eran más firmes, más parecidos a los del informe antiguo. Guardó silencio. Cerró la libreta. Y por primera vez, desde que empezó todo, consideró seriamente la posibilidad de que el peligro no estuviera en entrar al valle, sino en volver. Esa noche, el guardabosques no subió a la montaña. No porque temiera al valle, sino porque sospechaba de sí mismo. La oficina, con sus paredes torcidas por milímetros, le parecía un espacio demasiado reducido para medir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Decidió dormir en la pequeña casa que le había sido asignada al llegar a San Esteban, una construcción sencilla con cama de hierro, mesa junto a la ventana y una estufa que casi nunca funcionaba bien. Antes de acostarse, se miró las manos a la luz de una vela. No había nada evidente. Piel curtida, uñas cortas, nudillos marcados por años de trabajo, el tono moreno de alguien que vive más afuera que dentro de las paredes. Pero aún así, sentía que algo en su proporción había cambiado. No un crecimiento grotesco, sino una ligera desproporción, como si la longitud de los dedos obedeciera a una medida que no era la suya. Se tumbó en la cama sin quitarse por completo el uniforme verde. Cerró los ojos. No soñó con el valle, soñó con medidas. Sueños sin imágenes claras, poblados por números que no terminaban de fijarse.
por líneas que se extendían y encogían sin romperse, por ángulos que nunca llegaban a 90 grados. Al despertar, tenía la sensación de haber estado trabajando toda la noche dentro de un plano que no conocía. El amanecer le llegó sin transición. Abrió los ojos y por un segundo no reconoció el techo de su propia casa. No porque hubiese cambiado, sino porque su cuerpo parecía ocupar el espacio de otra manera. Se sentó al borde de la cama y apoyó los pies en el piso de madera. El contacto con la superficie le pareció demasiado preciso, como si la tabla supiera exactamente dónde terminaba la planta de su pie. Se levantó y caminó hasta la ventana. El pueblo seguía igual. Casas bajas, humo saliendo de alguna chimenea, perros vagando sin prisa, el rumor de alguien encendiendo un motor viejo a lo lejos. Todo tenía la apariencia de siempre. Sin embargo, al observar las distancias entre las casas, tuvo la impresión de que había menos espacio entre ellas. No porque se hubieran movido, sino porque su propia percepción del intervalo había cambiado. Como si el valle hubiera reducido la unidad con la que medía el mundo. Decidió comprobar algo simple. Estiró el brazo hacia el marco de la ventana y apoyó la mano en la madera. Lo había hecho cientos de veces, casi como gesto automático. Sin embargo, ahora el ángulo de su codo era otro, menos abierto. Parecía que su brazo necesitaba menos espacio para llegar al mismo lugar. Anotó mentalmente una frase que no se atrevió a escribir todavía. Si el valle altera mi forma de medir, tal vez también esté midiendo mi forma. Salió a la calle. El aire del pueblo tenía ruido. Conversaciones lejanas, gallos impacientes, pasos sobre tierra, el ladrido ocasional de un perro. Sonidos comunes, sonidos humanos. Lo que más lo perturbó no fue la diferencia con el silencio del valle, sino la precisión con la que ahora podía distinguir cada fuente. Era como si su oído hubiese aprendido, dentro del valle, a separar capas de realidad. Y ahora, fuera de él, no lograba apagarlas. Mientras caminaba hacia la oficina, se cruzó con un pastor viejo que lo saludó con la cabeza. El hombre lo miró de arriba abajo durante un segundo más de lo habitual. «Está más flaco, guardabosques», dijo sin malicia. «O más alto, no sé». Él no respondió. Tampoco se detuvo, pero la frase quedó flotando. En la oficina, abrió la libreta y, esta vez, decidió hacer un experimento distinto. No escribiría solo lo que veía, sino lo que el cuerpo le decía. Escribió: «El aire del valle no solo reacciona a la presencia, la replica. Afuera, sigo respirando con otro ritmo». Luego extendió el brazo sobre la mesa, apoyó la mano y marcó, con un lápiz, el punto exacto donde terminaba su dedo más largo. Dejó una línea pequeña sobre la madera, no como medida oficial, sino como testigo. Sabía que tendría que volver al valle, no por curiosidad ni por deber, sino por control. Si no regresaba, no podría saber cuánto de él mismo ya había sido modificado, y si seguía evitando ese conocimiento, el valle no haría falta. La incertidumbre bastaría para deformarlo del todo. Al mediodía, tomó la decisión. Subiría otra vez, pero lo haría como quien se deja observar, no como quien observa. Antes de partir, se mirou de novo no espelho pequeno. Esta vez, não houve atraso no reflexo. O rosto chegou junto com o corpo, mas algo no contorno de sua silhueta parecia menos nítido, como se o espelho não tivesse certeza de onde terminava. El camino hacia el valle le resultó más corto que antes, no porque caminara más rápido, sino porque los intervalos entre puntos conocidos parecían comprimidos. La roca que marcaba la mitad del trayecto llegó demasiado pronto. El árbol caído que servía de referencia apareció casi inmediatamente después. Cuando alcanzó el borde invisible del valle, no se detuvo. Entró sin ceremonia, como quien reconoce un lugar habitual. El cambio fue inmediato.
La ausencia de sombras, la neutralidad del olor, el sonido abolido, pero ya no le parecían rasgos externos. Eran condiciones que su cuerpo esperaba, y fue entonces cuando lo sintió con claridad. No era que el valle estuviera distinto, era que él encajaba mejor. El aire se acomodó alrededor de su torso como si lo conociera. La densidad, que antes había sido una resistencia, ahora era una coincidencia. La vibración del suelo bajo sus botas coincidía con algo dentro de sus piernas, como si sus músculos se hubieran adaptado al ritmo de la tierra. Los animales seguían allí, profundamente dormidos, pero su distribución había cambiado otra vez. No en esencia, pero sí en énfasis. Algunos cuerpos habían rotado unos grados, otros se habían acercado al eje que formaba su trayectoria. Ya no estaba solo atravesando el valle, se había convertido en una de las líneas que lo definían. Anotó en la libreta con una letra tan firme que casi rayó el papel. El valle ya no me enfrenta, me incluye. Y supo que, a partir de ese momento, cada decisión que tomara dentro o fuera de aquel lugar ya no le pertenecería del todo. El guardabosques avanzó hacia el centro del valle con una sensación que no lograba identificar. No era calma, no era resignación. Era una especie de reconocimiento involuntario, como si su cuerpo recordara un lugar en el que nunca había estado. Cada paso coincidía con una vibración mínima del suelo, no como un temblor, sino como un pulso que le marcaba el ritmo. El aire lo rodeaba con una densidad familiar, y aunque el silencio era absoluto, no lo sentía hostil, lo sentía atento. Saludó mentalmente a los animales dormidos, casi como quien saluda a vecinos. Venados cola blanca respirando apenas, zorros grises acurrucados, coatíes en posturas imposibles de tan relajadas, guajolotes inmóviles, águilas jóvenes con las plumas quietas. Todos profundamente adormecidos, quietos en un sueño que no parecía impuesto, sino sostenido. Pero esa vez no se detuvo en ellos. Lo que buscaba estaba más adelante. Había un punto del valle al que todavía no había ido, no porque lo hubiese evitado, sino porque hasta ahora el valle no lo había invitado a entrar. Era una depresión suave entre dos montículos, un lugar donde la vegetación parecía haber cedido por completo, dejando una franja de tierra expuesta. La ligera curvatura del terreno formaba un canal natural, como una cicatriz. El guardabosques descendió por él con cautela. A mitad del descenso lo vio, un cuaderno. No era suyo, no estaba viejo pero tampoco nuevo. Tenía un aspecto extraño, como si hubiese sido usado durante años y al mismo tiempo recién dejado allí. La cubierta era de cuero reseco, sin marca alguna. Lo recogió con cuidado. Estaba tibio. Lo abrió. La primera página estaba en blanco, la segunda también. La tercera tenía una frase que lo detuvo en seco. Registro inicial del observador actual. La letra era parecida a la suya, pero no idéntica. Un trazo más largo aquí, un giro más suave allá. Parecía una versión alternativa de su propia caligrafía. Pasó la página. Lo que encontró no tenía sentido inmediato. Dibujos incompletos, patrones geométricos sin cerrar, fragmentos de frases como ajuste de línea, curva corregida, desplazamiento mínimo. En una de las páginas, el cuaderno lo describía, no con su nombre, sino con una frase: sujeto compatible, 94% de estabilidad. Cerró el cuaderno abruptamente. El valle no estaba registrando solo su presencia, estaba documentándolo. Respiró hondo y volvió a abrirlo, esta vez con menos temor y más aceptación. Había una página hacia el final que parecía escrita recientemente. La tinta estaba más fresca, aunque no había pluma ni lápiz cerca. El texto decía:
El observador desplaza su medida interna en intervalos de 3 milímetros durante períodos de transición. El guardabosques extendió instintivamente la mano y comparó su dedo con una marca cercana en la tierra. No con precisión científica, sino con intuición. Sí, había cambiado. Un poco, muy poco, pero lo suficiente. Volvió la mirada al cuaderno. Lo que encontró en la siguiente página casi hizo que lo soltara. Era un dibujo, una figura humana acostada, un hombre con uniforme verde, un bigote espeso, sin sombrero, respiración mínima, dormido. Eran la misma postura y el mismo nivel de quietud que había visto en los animales. Debajo del dibujo, una nota. Posibilidad anticipada, no aplicada. El valle había proyectado esa opción, pero aún no la había ejecutado. Guardó el cuaderno en el bolsillo interior de su chaqueta. No sabía si era correcto hacerlo, pero sintió que el valle había esperado precisamente eso, que él decidiera cargarlo. Mientras ascendía la pequeña depresión para volver al llano, notó algo nuevo. El aire dejó de acompañarlo con la misma precisión. La vibración se retrasó unos segundos. El pulso del suelo ya no coincidía del todo con sus pasos. La atmósfera tardaba en ajustar, como si el valle necesitara tiempo para recalibrarlo ahora que tenía el cuaderno. Al llegar a la zona donde los animales descansaban, vio otro cambio. 2 venados estaban en posiciones distintas. Uno tenía la cabeza girada, el otro había orientado sus patas traseras hacia él. No era una amenaza, era una señal, un ajuste. Abrió el cuaderno para comprobar algo. Lo que encontró lo dejó inmóvil. La última página, antes en blanco, ahora tenía una frase escrita. El observador regresa a donde pertenece. Sintió un escalofrío. No por miedo, sino por reconocimiento. Esa frase no hablaba de él volviendo a su casa. Hablaba del valle, del interior, del centro, del lugar del que nunca había salido, según la lógica del propio valle. Algo se movió a su derecha. No un cuerpo, no un animal, el terreno. Un surco finísimo se abrió en la tierra, como si alguien hubiera pasado un hilo caliente trazando un camino. El guardabosques lo siguió con la mirada. El surco formaba una línea recta que apuntaba hacia el corazón del valle. No dudó. Sabía lo que debía hacer. Siguió la línea. Y el valle respiró. Y él respiró con él. El guardabosques siguió la línea en la tierra con una docilidad que no le resultaba ajena. No era obediencia ni resignación. Era comprensión. La línea no le exigía nada. No ordenaba, no sugería peligro, solo marcaba un trayecto que, de alguna manera, ya estaba inscrito dentro de él. Caminó despacio, atento a su respiración, cuyo ritmo coincidía ahora con la vibración profunda del valle. A medida que avanzaba hacia el centro, los animales dormidos comenzaban a distribuirse de forma distinta. No se movían, sus cuerpos seguían completamente inmóviles. Pero la lógica de sus posiciones había cambiado. Las distancias entre un venado y un zorro se habían corregido por milímetros. Las alas de un guajolote se plegaban ahora de un modo que generaba una línea recta perfecta con el ala de otro mucho más lejos. Un coatí respiraba tan lentamente que su tórax subía y bajaba en sincronía con las ondulaciones del suelo. Nada de eso requería movimiento visible. El valle reorganizaba sus patrones sin que el guardabosques pudiera detectar un solo desplazamiento. Era como observar el resultado de algo que ocurría entre parpadeos. Cuando llegó al corazón del valle, comprendió que nunca había estado realmente allí. En visitas anteriores, el valle lo había mantenido en los bordes, en zonas de transición. Ahora el aire cambió de calidad, no volviéndose más denso, sino más exacto. Cada molécula parecía estar en su sitio,
Cada centímetro del terreno obedecía a una lógica matemática que no podía ver, pero sí sentir. El centro era una depresión suave, sin vegetación. La tierra estaba desnuda, lisa, como si hubiera sido pulida. No había piedras sueltas, ni raíces, ni insectos, nada que rompiera la continuidad. Era un vacío funcional, un lugar diseñado para una sola cosa: registro. Al descender los últimos pasos, el guardabosques sintió que algo en su cuerpo se ajustaba. No un cambio físico evidente, sino una reconfiguración interna. La forma en que apoyaba el pie, la manera en que el aire llenaba sus pulmones, la distribución del peso en sus hombros. Era como si el valle estuviera calibrando su existencia, igual que haría con un instrumento. Se detuvo en el centro exacto. El silencio era tan profundo que dejó de sentirse como silencio. Era un espacio lleno, saturado, vibrante, un silencio que no restaba nada, sino que contenía todo. Cerró los ojos por un instante, no para concentrarse, sino porque su propio cuerpo le pidió hacerlo. Cuando los abrió, lo vio. No una figura, no un animal, no un objeto, un patrón. En la tierra, en torno a él, había marcas, no talladas, no dibujadas, sino formadas por la ligera variación del color del suelo. Líneas casi invisibles que describían una geometría incompleta, como un círculo fragmentado, como un mapa sin leyenda. Algunas líneas se interrumpían abruptamente, otras se prolongaban más allá de donde parecían tener sentido. No eran antiguas, tampoco recientes, eran actuales, reaccionaban a su presencia. El guardabosques dio un paso hacia atrás para observar mejor la forma. Con ese movimiento algo cambió. El patrón se ajustó. Una línea giró unos grados, otra se acortó, otra desapareció. No porque él la hubiera pisado, sino porque el patrón había corregido su estructura para incluirlo. Ajuste inmediato, sin demora, sin error. El cuaderno dentro de su chaqueta vibró suavemente, como si el papel tuviera memoria propia. Lo sacó y lo abrió. En la primera página en blanco, ahora había una frase nueva: el observador está dentro del margen. No supo si la frase lo tranquilizaba o lo condenaba. Levantó la vista. Los animales alrededor del centro, antes dormidos en un orden que ya le parecía perfecto, habían sido integrados al patrón también. Sus cuerpos formaban los límites externos de la figura. Cada especie ocupaba un punto específico, no según su tamaño, sino según una lógica que él no comprendía. Se acercó a un venado. La respiración del animal era más lenta que nunca, pero constante. Posó la mano cuidadosamente sobre su lomo. La piel estaba cálida. El valle no les quitaba vida. Les suspendía. Los mantenía en un estado que no pertenecía al sueño ni a la muerte. Cuando retiró la mano, notó algo inquietante. En la piel del venado había aparecido una marca, no una herida, sino un dibujo apenas perceptible, una línea curva idéntica a una de las que había visto en el patrón del suelo. El valle estaba copiando el patrón en los cuerpos, o trasladando el patrón desde ellos, o ambos procesos al mismo tiempo. El cuaderno volvió a vibrar. Abrió otra página y vio algo aún más perturbador. Una figura humana, de pie, en el centro del mismo patrón que tenía frente a los ojos. Era él, dibujado de una manera precisa y fría, sin rasgos personales más allá del uniforme verde y el bigote. La postura era exacta. La posición también. Era un registro perfecto del presente. Debajo, un texto recién escrito. El observador está siendo incorporado. Sintió que el aire cambió. No de temperatura, de intención. Alzó la mirada. El patrón que antes estaba incompleto comenzó a cerrarse. Y él estaba en el centro. No como intruso, no como víctima, como pieza. Hasta ese momento, el guardabosques había interpretado el valle como un territorio anómalo.
un espacio donde las reglas del mundo se volvían inestables, donde la luz no obedecía, donde los cuerpos dormidos formaban patrones imposibles. Pero su descenso al centro, su entrada literal en el margen, abrió una comprensión distinta. El valle no era un fenómeno que pudiera describirse desde afuera. No era un paisaje, ni una anomalía natural, ni un misterio independiente. Era una estructura, y él era una extensión de esa estructura. Esa revelación no surgió de un sobresalto, sino de una claridad dolorosa. Su cuerpo ya no respondía al valle como a un entorno externo. Se ajustaba, se calibraba, se acomodaba a su ritmo como un compás al diapasón. Era la primera vez que no se preguntaba qué hacía el valle con él, sino qué hacía él con el valle. El guardabosques se detuvo un momento a mitad del patrón incompleto. El cuaderno dentro de su chaqueta parecía tener su propio pulso. Los animales dormidos respiraban como un solo organismo extendido, no como individuos aislados, y el aire se contraía de un modo que no respondía al clima, sino a presencia. Presencia específica, la suya. Este interludio no busca explicar nada, no puede. El valle nunca ofreció explicaciones, solo ofreció correspondencias. Pero antes de continuar hacia el cierre de esta historia, el lugar donde el valle revela qué significa terminar un patrón, necesito que te detengas conmigo unos segundos. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de relatos te sostiene, te llama, te inquieta de un modo distinto al miedo común. Si es así, te invito a suscribirte al canal. Historias como esta requieren cuidado, tiempo y obsesión, y tu apoyo permite que sigamos descendiendo juntos a lugares donde las fronteras entre lo vivo, lo posible y lo medido se confunden. Déjame también saber en los comentarios si alguna vez escuchaste casos parecidos, fenómenos donde un espacio parece responder al observador, lugares que parecen registrar a quienes los cruzan, territorios que reorganizan más que amenazan. Y cuéntame desde qué país estás viendo esta historia. Es increíble cómo estos relatos encuentran eco muy lejos del sitio donde nacieron. Ahora sí, respiremos juntos, porque lo que viene a continuación no es una explicación final. Es la forma que el valle elige para cerrar aquello que abrió. El guardabosques siguió la línea que el suelo había trazado para él, un surco finísimo que avanzaba con una rectitud imposible entre las ondulaciones naturales del valle. El trazo no era profundo, pero sí definitivo. No marcaba un camino, marcaba una función en la que él era al mismo tiempo observador y parte del mecanismo. Cada paso que daba hacia el centro absoluto del patrón ajustaba la vibración del aire. Podía sentirlo con una claridad que le habría resultado insoportable días atrás. Ahora no. Ahora su cuerpo respondía a esas variaciones como si las hubiera conocido desde siempre. La densidad creciente del silencio, la ausencia total de sombras, la neutralidad térmica, la respiración sincronizada de los animales dormidos. Todo encajaba como piezas que finalmente encontraban su forma. El cuaderno dentro de su chaqueta vibró de nuevo, esta vez con una insistencia distinta, casi urgente. Lo tomó, lo abrió y encontró una frase escrita con su propia letra, pero que él no había escrito. El patrón no se cierra sin ti. Dejó escapar una exhalación seca, no de miedo, sino de reconocimiento. No era una revelación, era una confirmación. Durante días, el valle había ajustado todos los elementos hasta encontrar la forma final. Las líneas en los troncos, la orientación minuciosa de los animales, la luz sin dirección, la densidad del aire, incluso su propio cuerpo, la manera en que ahora apoyaba el pie, la longitud casi imperceptiblemente distinta de sus dedos, la firmeza de su respiración. Todo estaba convergiendo. El valle nunca había sido un lugar,
Era un proceso, y ese proceso necesitaba un punto final. El guardabosques llegó a la zona central, donde el suelo estaba más limpio que en cualquier otro sitio del valle. No había una sola piedra, una sola hoja, un solo insecto. La tierra tenía un color uniforme, como si hubiera sido nivelada desde dentro. Allí, las líneas del patrón eran más visibles. Trazos sutiles en la textura, ligeras variaciones de tono que, agrupadas, formaban una geometría que escapaba a cualquier comprensión humana. Se arrodilló, no porque el valle lo obligara, sino porque algo dentro de él lo pidió. Cuando posó la mano sobre el suelo, sintió un pulso firme, como un corazón que no imitaba el ritmo animal, sino el de la tierra misma. Un pulso que llevaba años, quizá décadas, esperando esa coincidencia exacta. Las respiraciones de los animales se alinearon con ese pulso, el aire también. Incluso las escasas partículas suspendidas parecieron detenerse en la posición justa, sin moverse ni un milímetro. Todo estaba listo. El cuaderno se abrió solo con un golpe de aire que no provenía del viento. Una nueva frase apareció, escrita en tiempo real, como si la tinta obedeciera directamente a la vibración del valle. Inicio del cierre. El guardabosques levantó la vista y vio algo que nunca había visto allí. Luz. No luz solar, no luz artificial. Una luminosidad orgánica, suave, casi respirable, emergiendo desde el interior del suelo. No iluminaba nada, simplemente marcaba presencia. El valle estaba completando su figura, y él era el último trazo. El cuerpo del guardabosques comenzó a sentirse más ligero, no en un sentido místico, sino matemático. Era como si el valle estuviera eliminando todas las variables innecesarias, todas las irregularidades que impedían su integración. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, más medida. Cada inhalación coincidía con la vibración del suelo, cada exhalación con el ajuste de una línea bajo él. No perdió conciencia, tampoco sintió sueño. Lo que sintió fue precisión, como si cada parte de él hubiera sido calibrada para encajar. Los animales alrededor permanecían dormidos, pero ahora sus cuerpos formaban un círculo perfecto, sin espacios irregulares. Cada especie ocupaba un punto específico que antes no tenía sentido, pero que ahora era evidente. El patrón necesitaba variación biológica para completar su figura. El guardabosques era la única presencia vertical, la única en pie, la única que podía cerrar la forma. Se puso de pie lentamente y el suelo respondió. Las líneas alrededor se expandieron hacia él, no de manera agresiva, sino natural, como raíces buscando agua. Se detuvieron justo bajo sus botas. El aire vibró una última vez, no como advertencia, sino como aceptación. Entonces lo comprendió. El valle no atrapaba a los animales, no los dañaba, los preservaba, los suspendía. Los incorporaba al patrón como unidades de un sistema que nunca había sido estático, y ahora lo incorporaba a él. No como víctima, no como prisionero, como medida. El cuaderno volvió a escribir una frase final, sin que nadie lo tocara. El observador ya no observa, pertenece. El guardabosques sintió un último ajuste interno, no doloroso, no extraño, sencillamente exacto. La luz del valle se intensificó durante un breve instante. Los animales parecieron respirar al unísono. El silencio alcanzó una densidad total, y cuando esa densidad se dispersó, el patrón estaba completo. Donde antes había un hombre, ahora había una línea más del valle, no un cuerpo tendido, no un cadáver, no un sueño suspendido, una línea vertical, precisa, invisible salvo para quien supiera ver. El valle cerró su figura, y lo hizo con él. Cuando el valle terminó de cerrar su figura, no dejó un rastro evidente. No hubo explosión de luz, ni desaparición abrupta.
ni señal que delatara el instante exacto en que el guardabosques dejó de ser individuo para convertirse en trazo. El valle siempre había sido discreto, meticuloso. Su forma de transformar no atendía al dramatismo, sino a la precisión. Con el tiempo, quienes pasaron cerca de San Esteban notaron que la montaña se volvía menos visitada. No por miedo, sino por una especie de indiferencia involuntaria, como si los caminos dejaran de atraer al caminante, como si la idea misma del valle se disolviera en la memoria de quienes lo conocieron alguna vez. Años después, los animales que alguna vez durmieron allí fueron hallados vivos en distintos puntos del bosque, sin rastro alguno de haber sufrido daño. Sus cuerpos no conservaban marcas, ni heridas, ni anomalías. Solo un detalle inquietante. Cada uno parecía orientarse instintivamente hacia el mismo punto cardinal, como si algo dentro de ellos conservara un eco tenue del patrón. En cuanto al guardabosques, nadie lo encontró. No porque hubiera desaparecido por completo, sino porque su ausencia no tenía forma de desaparición. Las herramientas en su oficina seguían en su sitio. Su cama permanecía hecha. Los informes antiguos continuaban dentro del armario metálico, pero la silla frente a la mesa, esa que siempre chirriaba cuando él se sentaba, nunca volvió a moverse. Nunca volvió a sonar. Era como si el lugar hubiese decidido que la posibilidad de su regreso ya no pertenecía al mundo. Solo un objeto quedó como testigo: la libreta, no la que él llevaba consigo. Esa nunca volvió a aparecer. La otra, la antigua, la que describía observadores anteriores. Un día, sin explicación, cayó de la estantería de la oficina y se abrió sola en una página que nadie recordaba haber visto antes. La tinta era más oscura que el resto, y la frase, tan precisa como inevitable, decía: «El valle conserva lo que entiende». Desde entonces, quienes suben a la montaña aseguran que, si uno presta atención suficiente, puede percibir algo en la tierra. Una vibración mínima, un pulso que no pertenece al viento ni al clima, un ritmo que no sigue a las estaciones, un ritmo que coincide exactamente con la respiración de un hombre que ya no está, o que tal vez nunca se fue.